Para poder diferenciar lo que es una alergia a una intolerancia, porque se suele hablar mucho de yo es que soy alérgica a la lactosa y dices, vamos a ver, alergia a lactosa no tiene mucho sentido, son términos que al fin y al cabo en la población se confunden. Vamos a hablar primero de los síntomas que suelen ser comunes en una intolerancia y en una alergia y luego veremos dónde existe esa diferencia para poder descartar una cosa u otra. Normalmente los síntomas gastrointestinales en ambas suele ser diarrea, gases, inflamación, hinchazón, también puede haber vómitos y también pueden aparecer sarpullidos en la piel o alteraciones en la piel. ¿Qué pasa? Que una alergia sí que lleva algún síntoma más, la típica tos cuando me como cierto alimento que a lo mejor soy alérgica a ese alimento, asma, problema respiratorio, moqueo, nasal también. En cuanto a síntomas cutáneos, pues se inflama la lengua, puede haber inflamación de los labios también, de los ojos y aparece también urticaria, picor constante de todo el cuerpo y luego en el peor de los casos un shock anafiláctico que directamente se produce una constricción de las vías respiratorias, entonces ahí sí que hay que meter adrenalina intramuscular porque si no puede llevar a la muerte de la persona. Las alergias no se curan, a diferencia de las intolerancias, algunas. Las alergias no se curan, pero sí se pueden controlar eliminando los alimentos que te producen la reacción alérgica. Con la excepción de que la alergia al pescado, la alergia al huevo y la alergia a la leche cuando aparece en niños suele desaparecer en un 80% de los casos antes de los 3 años, por exposición a ese alérgeno o directamente pues porque desarrolla, ¿no? Su sistema inmunitario es capaz de identificarlo como algo bueno. Y ahí es donde me voy a las diferencias de una alergia a una intolerancia. La reacción en el cuerpo hemos visto que es muy similar, pero la alergia es una respuesta inmunitaria del organismo a ese alimento y suele ser porque detecta como extraño una proteína, en la proteína del alimento y la percibe como amenaza. Entonces el cuerpo recibe la orden tajante de eliminar ese agente extraño y se producen inmunoglobulinas E, que son las IgE, que es lo que un alergólogo va a pedir cuando te hace una analítica de sangre para ver si eres alérgico a ciertos alimentos, ciertas sustancias, etc. Entonces son unos anticuerpos al final que se abalanzan a esa proteína y el objetivo es neutralizarla y eliminarla. En ese proceso, que puede durar minutos o puede durar horas, es cuando se produce la respuesta y la sintomatología inflamatoria. Y la intolerancia es también una respuesta del organismo a la ingesta de un alimento que también identifica como peligroso y también desarrolla síntomas como diarrea, gases, hinchazón, vómito, sarpullido, pero no está involucrado el sistema inmune. Aquí lo que suele darse es que hay un déficit de enzimas que se encargan de metabolizar esas sustancias a las que somos intolerantes. Yo siempre en consultas te lo explico como la enzima es la tijera y la sustancia o la molécula es el papelito. La tijera tiene que cortar ese papelito en muchos trozos pequeños para que cuando llega al intestino esa sustancia, esa molécula en muchos trocitos pequeños se puede absorber. Si no tenemos suficientes tijeras y queremos que nuestro intestino absorba la molécula entera, gigante, no va a ser posible y ahí es donde va a producir esa reacción, esa inflamación. Cuando se diagnostica un posible síndrome de intestino irritable y puede haber una intolerancia detrás, se suelen ver intolerancias a lactosa, a fructosa y también a sorbitol, que va muy ligado a la fructosa. La celiaquía no es una alergia. En el caso de tener que hablar de alergia, hablaríamos de alergia al trigo. No hay aumento de las inmunoglobulinas IgE. Principalmente lo que se produce es que por culpa del gluten hay una reacción inflamatoria en la pared intestinal, dañando la mucosa y dañando entonces las microvellosidades intestinales, que son los pelitos que se encargan de absorber los nutrientes. Hay una predisposición genética a tener esa enfermedad y se suele ver cuando hay presencia de
haplotipo HLA de Q2 y HLA de Q8. También se puede ver con pruebas como la serología de anticuerpos antitransglutaminasa IgA y antiendomisio, que cuando comemos gluten al menos unas semanas te puede dar positivo en una analítica. Y también se puede diagnosticar la celiaquía haciendo una biopsia del duodeno y viendo el grado de lesión. ¿Qué ocurre? Pues que los síntomas gastrointestinales pueden ser similares para una alergia al trigo, sumándole que seguramente habría otro tipo de síntomas pues respiratorios, de la piel y demás, pero gastrointestinales suelen ser los mismos tanto en alergia al trigo como sensibilidad al gluten no celíaca como celiaquía, que son hinchazón, diarrea. Algunos pacientes también tienen estreñimiento, suelen tener también a veces reflujo, dolor abdominal hay casi siempre, molestia constante, náuseas, gases, y luego también hay otros síntomas extraintestinales que nos pueden reflejar más que nos acercamos a esa celiaquía, como es la fatiga crónica, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, apatía, mal humor, dolor muscular, dolor articular. En analíticas también se suele ver que hay anemia porque no hay una absorción correcta de hierro. Pueden aparecer eczemas en la piel, pueden tener visión borrosa. Rinitis también se suele ver. Como diferencias, pues la alergia al trigo sería a ese alimento en concreto, una respuesta del sistema inmunitario a la proteína del trigo. La sensibilidad al gluten no celíaca es cuando el gluten nos produce inflamación intestinal y nos afecta a la mucosa, pero no llega a dañar las microvellosidades o no llega a dañarnos esa mucosa hasta ese punto, y en una analítica los anticuerpos no salen altos. Y la celiaquía es cuando sí que aparecen altos tanto los anticuerpos antitransglutaminasa IgA como antiendomisio. La genética lo confirmaría con el HLA de Q2 de Q8 y luego haciendo la biopsia, porque en una sensibilidad al gluten no celíaca la biopsia también suele salir bien. Pero cuando te acercas a celiaquía, pues ya se ven grados de lesión. La intolerancia a la lactosa básicamente es que no tenemos la capacidad de digerir la lactosa porque nos falta la enzima lactasa, la tijera lactasa, que es la que se encarga de cortar la lactosa, el papelito lactosa, en muchos papelitos. Entonces es una enzima que se fabrica en nuestro intestino delgado, y cuando esa enzima no aparece o no la tenemos o la tenemos muy limitada, pues al consumir lácteos que contienen lactosa, el intestino al final se satura de moléculas de lactosa gigantes que no se pueden cortar a trocitos y produce la inflamación. En cuanto a los síntomas, normalmente suelen ser hinchazón, gases, dolor tipo cólico muy localizado, las heces suelen ser ácidas, también puede haber presencia de grasa en las heces, suele provocar también síntomas como náuseas, vómitos y principalmente diarrea. Puede haber varios tipos de intolerancia a la lactosa. La que hay un déficit congénito a lactasa, que se nace con ella, ya naces directamente con ese déficit. Suele haber pocos casos, ¿vale? Pero sí que hay bebés que nacen con un déficit congénito de lactasa y no toleran en ningún momento la lactosa. Puede haber una intolerancia a la lactosa primaria, suele darse en aquellos casos en los que, pues bien por motivos religiosos o bien porque no se suele consumir lácteos en casa, los niños van creciendo, no consumen lácteos en casa, por lo tanto la lactasa, digamos, no se produce porque como no hay lactosa que digerir, no se produce lactasa en el intestino delgado. En el momento que se consume algún lácteo con lactosa, suele sentar mal, porque la lactasa no está preparada para digerir tanta lactosa. Y luego tenemos la intolerancia a la lactosa secundaria, suele estar asociada a algo. Puede ser una gastroenteritis temporal que provoca que tengamos menos lactasas en el intestino delgado durante un tiempo. Puede ser por un consumo de antibióticos a lo largo del tiempo alargado, que también puede provocar que haya un déficit de esa lactasa. Y puede ocurrir por otro tipo de enfermedades, por ejemplo la celiaquía puede directamente derivarnos a una intolerancia a la lactosa, porque como las microvellosidades están afectadas, aunque haya lactasa suficiente, la molécula entra al intestino y directamente pasa al torrente sanguíneo sin que le dé tiempo a esa lactasa a digerirla, a metabolizarla.
Los síntomas de la intolerancia a la fructosa también suelen ser muy similares a los de la lactosa. Hay flatulencia, suele haber también eructos. En el momento que comemos algún alimento alto en fructosa, lo típico de incluso que sale el eructo solo o estar hablando y sale el eructo así espeso solo. También los pacientes reflejan hinchazón desde primera hora de la mañana en cuanto empiezan a comer hasta la noche, o sea, es como gradual. Empiezan bien por la mañana, pero va aumentando la inflamación a lo largo del día. Las digestiones también suelen ser pesadas, hay plenitud, hay dolor abdominal, también es dolor tipo cólico. Aquí puede haber estreñimiento o diarrea. Con la lactosa, por ejemplo, es más frecuente la intolerancia a la lactosa tener diarrea, pero en la intolerancia a la fructosa puede haber ambos, estreñimiento o diarrea. También heces ácidas, heces con presencia de moco, ruidos intestinales, el típico borborismo, vómitos y en algunos casos también náuseas. Esto en cuanto a síntomas digestivos. Y en cuanto a síntomas extradigestivos, pues también hay dolor de cabeza, suele haber insomnio, sensación de frío aunque te pongas un montón de capas, puede aparecer también picor en la piel. Los pacientes también reflejan como apatía, cansancio, depresión, ansiedad, dolor muscular, dolor articular, debilidad de las uñas, se les cae mucho el pelo, tienen sequedad en la piel, pues a lo mejor en los bordecitos de los dedos, en los codos, en las axilas, la mucosa pues boca seca, ojos secos, heridas en la comisura de la boca también. Entonces, llagas en algunos casos también se ve. Entonces, claro, cuando vemos todos esos síntomas en consulta, si no hemos hecho la prueba de intolerancia a la fructosa, casi que se puede medio descartar. Obviamente hay que hacerla, ¿no? La prueba, pero se pueden casi medio descartar otras cosas y encaminarnos a esto. ¿Cómo se vería más concretamente? Pues obviamente haciendo la prueba o eliminando aquellos alimentos que son altos en fructosa. Suele estar en frutas, verduras y hortalizas, y también se suele utilizar la fructosa como endulzante de bajo índice glucémico en muchos ultraprocesados. ¿Ya no voy a poder comer fruta, verdura, hortalizas en mi vida? No. Hay que dar cantidades muy pequeñas de fructosa al principio para poder ver hasta qué grado afecta, cómo es esa absorción de la fructosa, y aquí os explico el por qué se produce. Que es porque hay un déficit del transportador GLUT5, que es, digamos, el taxi que transporta ese azúcar, esa fructosa. Suele estar ligado también al sorbitol. Ambos se suben a ese taxi, tanto la fructosa como el sorbitol. Entonces, cuando ese transportador no existe o hay un déficit de este transportador o están niveles muy bajos y la fructosa y el sorbitol no se transportan, al final se van a quedar en el intestino y van a fermentar, produciendo ahí los síntomas por la inflamación, los gases y lo que hemos hablado. Las pruebas para diagnosticar intolerancia a fructosa, intolerancia a sorbitol, intolerancia a lactosa suelen ser de aire expirado. En el laboratorio, en la clínica donde te hagan la prueba, te dan la disolución de fructosa o de lactosa en este caso, y se mide la cantidad de gas que se produce a nivel intestinal para valorar si realmente hay fermentación de esas moléculas o no, y cuanto más altos sean los niveles de gas, más fermentación hay, por lo tanto no se están absorbiendo bien por parte del intestino y no pasa al torrente sanguíneo. La molécula se queda en el intestino circulando y son las bacterias las que lo fermentan. La intolerancia a la lactosa también se puede diagnosticar con una analítica de sangre, midiendo los niveles de glucosa en sangre tras tomar esa lactosa. Si los niveles de glucosa en sangre van creciendo, es porque la lactosa sí que se ha absorbido bien, y sí que hay esas tijeritas que se encargan de cortar la lactosa en glucosa y galactosa, entonces la glucosa sube. Cuando en la analítica de sangre específica de intolerancia a la lactosa, la glucosa se mantiene en los mismos niveles tras la toma de esa lactosa, quiere decir que no se ha absorbido bien, por lo tanto el azúcar en sangre no sube.